To be or not to be. ¿Tú a qué edad fundaste, Luis, tu primera empresa? Pues creo que fue con 23 o 24. Hace bastante tiempo ya. Ujú. Ujú. ¿Y por Pues ya qué un montaste poquito, una sí. empresa en vez de funcionar como autónomo? Pues mira, creo estuve un poquito tiempo, unos muy pocos meses, funcionando como autónomo y luego hicimos una sociedad porque en aquel momento era un proyecto con una amiga de la facultad y con un primo mío. Y entonces era como una manera, digamos, la manera lógica de agrupar a 3 personas dentro de un proyecto. O sea, era como si somos 3, pues hay que crear una sociedad. Era lo que Y creasteis una SL. indicaba la lógica, ¿no? Y ¿Mm? creasteis una SL. Creamos una SL, muy jovencitos los 3, sí. Muy jovencitos. ¿Aprendiste mucho con eso? Joder, aquello fue una escuela de vida, claro, sí, sí. Una escuela de vida absoluta. Es decir, tuvo momentos muy duros, muy complicados, pero a la vez ya no reniego de eso porque aprendes muchas cosas, claro, cuando tienes una empresa tan joven. La pega 24 es que años. te lanzas un poco naif, o naif, o como se diga, te lanzas ahí un poco con cariño, con amor, pensando que, bueno, pues que esto lo único que hay que hacer es facturar y demás, y bueno, pues las hostias empiezan pronto, claro. Muy pronto, muy pronto. Y esta precisamente es la pregunta que se hacen o se harán todos los emprendedores, ya sea ahora o en el futuro. Todos y cada uno de vosotros que estáis escuchando este podcast, intrépidos activistas del trabajo por cuenta propia, regularizas tu situación con Hacienda y el Estado de dos formas. O como autónomo profesional independiente o formando una compañía o lo que se dice también una comunidad de bienes que también la puedes montar. Y la pregunta es, ¿en qué momento es el más adecuado para hacerlo? ¿Tiene sentido hacerlo nada más comenzar tu actividad laboral? Hoy lo debatimos a raíz de nuestra experiencia en este programa. Pero antes te digo eso de buenos días, buenas tardes a todos y todas y os damos la bienvenida a una nueva edición de los Casual Friday, edición número 24 de Ecosistema e-commerce, la sexta de 2025 y la que anticipa el verano. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, como siempre, sin filtros. Nuestro espacio protegido, nuestro remanso de paz, nuestra línea recta en la consecución de curvas y altitudes que supone emprender y pagar la cuota mensual de autónomos religiosamente cada mes, haga frío o calor, sea verano o invierno, hayas cobrado o se te haya caído un cliente. Y en este episodio tratamos el dilema universal de todo emprendedor. ¿Sigo como autónomo o me merece la pena montar ya la empresa aunque no tenga empleados? Y es que realmente vamos con el pedal del acelerador muchas veces hasta el fondo y una decisión tan importante como esta muchas veces la procrastinamos. En verdad, la procrastinamos bastante, dejando que sea un poco el tiempo que nos madure la idea en lugar de nosotros. Una empresa, al final, es algo que te va a afectar el resto de la gestión profesional que hagas en adelante y que supone una serie de obligaciones más allá del pago de impuestos y del tratamiento de datos y recursos. De hecho, Luis, te cuento un secreto, que cuando yo firmé las escrituras ante el notario, el mismo notario, cuando me dio los papeles de la constitución de la sociedad, me dijo, felicidades, acabas de tener otro hijo. Y como tal, pues creo que toca alimentarlo y verlo crecer. Así Sí. que hoy, Luis, debatimos tú y yo en este programa lo que supone montar una empresa, que ambos hemos montado empresa, y si merece la pena en este caso, montarla, aparte de un poco de eso, de las obligaciones, de las ventajas que supone precisamente ponerlo en marcha y actuar en el nombre de la empresa. Pues esto es lo que vamos a comentar hoy, sin filtros, como siempre, en los podcasts de Casual Friday. Así que, antes de empezar a remangarnos, compartimos lo vivido en este mes que termina y está dando además sus últimos coletazos. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Aparte de montar empresas, te veo ahí un poco cansadillo. Bueno, no, tenemos mucho trabajo, pero eso no es del todo malo. Lo que pasa es que a veces la agenda nos adelanta un poco por la izquierda y por la derecha. Pero bueno, no pasa nada. Todo bien, todo bajo descontrol. Todo bajo descontrol, me gusta esa frase. Esa es la frase que usamos mucho en mi empresa.
Todo bajo descontrol. El caos ordenado, que es importante. Sí, bueno, es verdad que en una compañía como la nuestra ese caos ordenado a veces es lo que nos permite ser rápidos, dinámicos, yeyes, Oh, pero, Agile. pero, pero Agile. sí, 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 sí. Pero a Sí, la sí, vez sí. permite que lleguemos a tiempo y con profesionalidad a todo. ¿Y qué tal tu gastritis? Pues mi gastritis ahí va, ahí seguimos. Ahí no pendiente de que me confirmen por las gastritis y si es gastritis y es otra cosa. Pero bueno, bien, no me quejo. A ver, como un poco, como mejor. Ahora es realmente ahora como fenomenal. Ahora es como, Como como, súper como tendría que verdura. comer. Es come, deberías comer Claro, toda la vida. claro. Bebo lo que tendría que beber. He dejado de beber lo que no tenía que beber. Entonces, pues quiero decirte, pues físicamente incluso me encuentro un poco, bueno, un poco, me encuentro, salvo por el dolor de estómago a veces, pues me encuentro mejor. O sea, que estoy perdiendo peso. O sea, que bueno, todo bien, tío. Vamos, para verano perfecto. Te queda estupendamente la Pues no sé si camiseta voy a esa. llegar, no voy a llegar a tiempo para poder andar luciendo cuerpo serrano, pero porque además ahora, claro, cuando has estado fofo o gordo y adelgazas muy rápido, pues que te imagínate, estoy un poco colgandero, no es tampoco una cosa muy atractiva de ver. O sea, que, es decir que es complicado, puedo hacerme el filtro ese de CapCut, de adelgazar y tal, de mejorar el mentón y tal, pero, pero bueno, el otro día me estuvieron Interesante. haciendo coñas con eso, sí. Ah, sí, sí, sí. A lo mejor Sí, sí. te vas a poner tatuajes y te tatúas como Yados ahí ahora. Te vas a poner ahí diciendo, ay, esa fucking panza fuera. Pues mira, no, realmente no lo he pensado. Igual, fíjate, igual no ha sido tanto una gastritis, sino que ya dos me estaba influyendo, pero no soy consciente, ¿sabes? Realmente igual lo he hecho todo por no haber visto nunca ningún reel suyo, pero aún así me entra. Vas a tener un verano masivo, como dicen los alumnos. No sé, Yo es que me río masivo, mucho. pero bueno. Yo es que me río mucho. Bueno, y entonces el mes, pues mucho trabajo, mucha dieta, mucho poleo. Me estoy solidarizando contigo, porque me estoy tomando un poleo aquí contigo. Así que simplemente para ver que te veas que te Toma una acompaño. manzanilla hace media hora. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Vamos a cerrar el podcast porque se va a ir la gente ya con esto. Y hacen bien. Es muy hacen bien, lárguense. Esto os parece un podcast vegano. ¿Serán podcast veganos? Bueno, O vamos a dejar esto. vegetariano. Vamos a dejar esto, que esto se trata de emprender y no de arruinar la vida de la gente. Bueno, pues tu mes bien, el mío también, con muchas curvas, muchas horas de trabajo también, muchos madrugones, pero pensando un poco ya también en verano, en levantar un poquito el pie y no tener tanta prisa en terminar de lanzar. Estoy ya terminando la web de Python. Saldrá nada, en breve. No sé, no voy a decir el día que lo lance porque tampoco quiero comprometerme y tener que estar la última semana, pues como estuve la última semana del evento y no me quiero marcar fecha, no, quiero tener algo de vida y también bajar un día a los niños a la piscina. Me he propuesto el reto de bajarles a la piscina un día. Yo hay que cambiar los deadlines, tío. O sea, yo creo que es una cosa inventada por el diablo. Sí, Y que todo sea coming soon o que todo cuando te pregunte, ¿cuándo ves lanzar esto? Pues que sea a la vuelta de la esquina. O sea, que podemos utilizar esas expresiones. Y luego a lo la sacas vuelta de la todo esquina. sorpresa. Todo sorpresa. Además, como yo tengo la teoría de que cada vez el tema ese del teaser, del embargo de la fecha y tal, cada vez funciona menos, porque hay tal colapso en la atención que yo cuando veo gente, o nos pasa, ¿no? El mundo bici, o el día 4 algo va a pasar. El día 3 no se acuerda nadie del teaser que hiciste hace una semana del día 4. Nadie se acuerda de ti, no existes. Eres cero patatero, o haces una campaña o estás o eres Tom Cruise y estás estrenando Misión Imposible o estás jodido. Esa es mi idea, porque claro, tú entras ahí en un mensaje 800.000 reel, otro de 400.000 cosas, pues la economía de la atención ahora mismo hace que el teaser. Entonces, por eso yo creo que es mejor salir y hacer tata, o sea, que sea la estrategia, ¿no? La Ya estrategia está. tachan. Sorpresa. Estrategia tachan, Tachán, tachan, tachán. Ya ha salido. tachan. Tachán. Aquí estoy. Estrategia Esto es. Tachán, me gusta. Estoy Estrategia aprendiendo tachan. muchas cosas contigo en 10 minutos, llevo ya, ¿eh? Joder, en Tachan, estrategia Tachan. Pronto lo leerás en mi libro, en mi, en mi, en Mis mi white memorias. paper, en mi paper. Que escriba, Descárgate mi paper. escribirá la IA por ti. Hará un agente. ChatGPT, a la Luis industria, Maestro.
desarrolla la estrategia Tachan, iba a decir. Bueno, La tachana. va a mandar una alerta diciendo, bueno, el primero para matar cuando tenga ya conciencia. Todo bajo descontrol. Me estoy Todo bajo aprendiendo de muchas control. cosas. Estoy aprendiendo muchas cosas. Pues sí, pues al final de todo bajo descontrol, como ya una cosa que aprendes cuando emprendes es que los tiempos nunca se cumplen, por muy pesimistas que los pongas, porque siempre salen cosas. Facturación, administración, niños, ayudar a tu madre con una cosa, tienes que llevar al niño a inglés porque tu mujer se ha ido de viaje, tienes No, pero que... porque nosotros somos emprendedores alpargata. Somos Sí, emprendedores de. Nosotros no somos. Claro, es que no somos Silicon Valley, somos emprendedores que tenemos de vida garaje, de moqueta. de pisito. De pisito. De pisito. Somos emprendedores de Pau. Pau emprendedores. Pau Pau emprendedores. emprendedores. Pau emprendedores. Pau Nuevo término. emprendedores. Pau ¿Cómo terminó? emprendedores. ¿Cómo Nuevo terminó? término. Venga. Pues precisamente el Todo tema esto de hoy. regalado, ¿eh? Todo esto regalado. Estás hoy sembrado, ¿eh? Te veo sembrado hoy. Precisamente el tema es dentro de emprender, emprender la diferencia entre ser autónomo y tener una empresa. Porque tú montaste tu empresa con 24 años, ahora tienes otra, en la que eres felizmente casado con tu socio y que ¿cuánto llevas ya? ¿10, 12 años? Pues, a ver, yo no entré Yo te como conocí allí. Sí, yo no entré como socio, luego me hice socio, pero vamos, sí, yo creo que como socio llevaré ya 7, 8 años, no me acuerdo. O sea, la verdad es que tengo un poco, como ves el timeline lo tengo un poco El jodido, timeline ¿no? tienes puesto. ¡Tachán! ¡Tachán! Tachan, 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 ¡Tachán! Me he hecho socio. ¡Tachán! tachan. Yo he montado la empresa. Estará en LinkedIn y seguramente mal, pero estará en LinkedIn. No pasa nada. En LinkedIn no sale nadie. Me lo leo yo para ver las entrevistas. Yo la empresa la he montado hace ya 6 meses y te prometo que no me da tiempo a ver subvenciones. No me da tiempo a pensar, venga, voy a dedicar una horita a ver subvenciones para la empresa. Que vendrá bien dinerito para poder arrancar cosas y montar negocio y, no sé, contratar a alguien, pero que es que... Eso cuando yo hice la primera fue de las primeras cosas que te haces un poco, te caes del guindo, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos éramos jóvenes, salíamos de la facultad y entonces había en aquel momento, yo creo que llama la primera oleada del emprendimiento, ¿no? Cuando se empezaron a crear, sobre todo aquí en Madrid, Sí, mucha, mucho, dentro de mucho. la .com, ¿no? Dentro de la Bueno, historia esta. sí, Burbuja. un poco punto .com, pero sobre todo que se empezaba a hablar, ya no se hablaba de empresario, sino hablaba de emprendedor y no sé qué. Uy, Bueno, qué entonces modernos. surgieron cosas como, igual es muy viejo, pero yo me acuerdo que en aquel momento, pues, Aval Madrid, todo ese tipo de cosas. Cuando ibas a la Comunidad de Madrid te daban cursos para emprender, para hacer un business plan. Entonces nosotros entramos ahí con mucha ilusión, ¿no? Como diciendo, coño, pues Mucha seguro ilusión. que aquí nos van a subvencionar porque somos jóvenes y tal. Y además, como uno de los socios vivía y vive en Guadalajara y yo vivo en Alcalá de Henares, pues era como, bueno, pues incluso igual, yo soñaba, fíjate que Knife era, digo, pues en un momento dado, pues la montamos en Guadalajara y ya está, y hacemos así, pues como que me molaba incluso más el rollo. Yo creo Emprendedor más Depredador, periférico. sí, depredador periférico. Y entonces, de repente me acuerdo que una de las cosas más graciosas que me pasó es que fuimos a Guadalajara. Al primer sitio que fuimos a preguntar fue a Guadalajara, pedir ayudas para los jóvenes. Yo, con toda mi idea de que, joder, de que nos iban a recibir con los brazos abiertos, que tú eres joven e imbécil por defecto. Entonces, tú piensas que van a decir, bueno, ya aquí estos tíos hablando de Internet, de nuevas tecnologías, cuando se hablaba de nuevas tecnologías. Internet eran nuevas tecnologías, ¿no? Claro, llevábamos nuevas tecnologías, multimedia, hablábamos también esas cosas. Wow. Entonces, me acuerdo que llegamos allí a la oficina, me acuerdo de la Consejería de Castilla-La Mancha, que fuera en Guadalajara. Entonces vamos ahí con nuestra idea, nos atiende una persona allí y claro, nos dice, bueno, es que para lo vuestro aquí no hay nada. Y yo, pero si somos nuevas tecnologías, si somos multimedia, somos internet, decía, arroba, fon.com. .com. Tengo email con dominio propio, estoy a otro nivel. Y entonces No es dice, un Yahoo. no, dice, es que aquí todas las ayudas que hay para jóvenes y no jóvenes y tal, pues son para Agrarios. industria agraria. Había también de logística, que luego, mira, luego Guadalajara y Alcalá, pues eje logístico, Sí. pero no había nada de nuevas tecnologías. Entonces fue como, joder, pues dije, qué putada. Pero bueno, oye, pues fuimos a la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Madrid sí que había bastantes ayudas, pero todas las ayudas eran absolutamente inalcanzables para 3 chavales, porque primero, muchas de las ayudas que había eran básicamente que tenemos que adelantar la pasta. Por ejemplo, todas las de compra de ordenadores, que eran las cosas que a nosotros nos preocupaban, porque nosotros tenemos ordenadores que se me compran nuestros padres.
Entonces íbamos, comprar un ordenador, no sé qué. Yo me quería comprar yo estaba obsesionado con comprar un servidor. ¿Para qué? No lo sé, pero quería comprar un servidor. ¿Pero Y por entonces, qué? porque me hacía ilusión tener mi propia infraestructura. Siempre me ha hecho ilusión tener mi propia infraestructura, un servidor, algo. Siempre he tenido un trasto Un data Linux warehouse ahí con y 24 horas. siempre he tenido un Linux por ahí haciendo el tonto. Y entonces yo fui con ese claro, pero es que nos decían, no, tenéis que poner vosotros la pasta, te doy la subvención y luego dentro de un año te damos la pasta. Y decía, pues no vamos a funcionar así. No. Entonces, al final, después de todo, no nos dieron nada. O sea, presentamos 3 o 4 cosas, no nos dieron nada, porque luego otra era ayuda a la oficina, no teníamos oficina, estábamos cada uno. O sea, era todo como un salto de vallas. Entonces era como, pues nada, pues ya está. Pero no hubo nada. Me acuerdo en el sitio nos dijeron, bueno, si tenéis algún inmigrante en la empresa y tal, hay aquí unas ayudas que a lo mejor os pueden interesar y tal. Digo, pues mis socias. Yo pensando, mis socios de Guadalajara, pues. No, dije, mi socia es argentina y la otra dice, no, yo estoy nacionalizada española. Digo, joder, madre mía, no damos con la clave. Entonces, bueno, no encontrábamos la manera. Entonces fue uno de los primeros palos que nos dimos, que subvenciones, al menos en aquel momento, en Que aquel te momento metiste no había. directamente porque, digo, la única forma, en vez de ser 3 autónomos, pues que. ¿Eran los 3 autónomos? Sí, ¿no? ¿O No. solamente uno? Esa es parte de un poco de la historia. Mi socia trabajaba y mi socio estudiaba. Entonces, yo lo que hice fue yo había acabado ya la licenciatura y entonces lo que hice fue ofrecerme a ser yo digamos, El el administrador. el administrador y el autónomo, porque ellos no podían pagar, tenían otra situación distinta. Entonces, yo me hice autónomo y, o sea, me hice autónomo y luego me hice autónomo para dentro de la sociedad, o sea, el societario, ¿no? O administrador. Y durante un tiempo, pues estaba yo solo. Ellos ayudaban, colaboraban, estaban ahí en la empresa, pero incluso con un tiempo a veces un poco más limitado en algún caso. Pero bueno, íbamos avanzando. Fue la forma de avanzar. Eso, por ejemplo, de cara pues, a la gente que nos escucha y ya respondiendo preguntas, pues fue un error. Crear una sociedad para eso fue un error. Creamos la sociedad porque fundamentalmente, bueno, había una razón lateral y era que nosotros fundamentalmente teníamos como cliente a la Universidad de Alcalá en aquel momento y a alguna institución de la Comunidad de Madrid, porque nosotros veníamos de un proyecto educativo de la universidad y de ahí empezamos a hacer cosas para los departamentos. Y yo realmente fue un poco accidental el crear la sociedad, porque como nosotros estábamos en un proyecto educativo, pues había gente en la universidad en ese momento, había muy poca gente que supiera de Internet. Entonces llegaban y te decían, oye, ¿me puedes hacer la web del departamento? Y tú hacías la web del departamento. Entonces te pagaban como una colaboración, como se pagan pues, colaboraciones de la universidad o como pagos únicos y tal. Entonces a mí me daban ¿Pagaban bien? me pagaban bueno, pues mira, no estuvo mal. O sea, yo pagaba lo único yo lo que pedía en general me lo daban. O sea, seguramente era muy barato, pero empezamos a hacer facturas. Empezó a correrse un poco la voz de que había unos chavales muy simpáticos que podían hacer algo del departamento, que te hacían un CD interactivo. Hacíamos un CD Un interactivo. CD interactivo. Sí, Bueno, sí, sí, bueno, claro, bueno. Como los DVDs, ¿no? Que podías estábamos ahí con menús. Bueno, esa estábamos en leche. esa fase. Editábamos algún vídeo, o sea, había cosas. Claro, y de repente alguien de la universidad de gerencia me llama, me dice, oye, vente para acá, era una persona conocida. Y me dice, oye, tú estás ganando aquí un dinero y tal. Sí, sí, sí. Bueno, no es mucho, ¿no? Dice, bueno, es mucho, pero te estamos reteniendo IRPF. O sea, quiero decirte que estás haciendo una actividad económica, entonces Hacienda te va a crujir. Claro, yo como la primera vez en mi vida que escuchaba esa palabra, Hacienda o esa Hacienda te va a expresión, crujir. Hacienda. Y claro, yo me asusté muchísimo, me puse a investigar efectivamente. Pues me di cuenta con 20 y pocos años, claro, que efectivamente estaba desarrollando una actividad económica. Yo no, o sea, yo decía, bueno, pues yo hago algo, me pagan, pero bueno, como es un pago puntual, como es una cosa que me pagaban en enero y luego hace otra factura en marzo, Ujú. pero claro, ya empezaban a ser. Sí, yo recuerdo porque cuando yo empecé con periodismo en la carrera, con 19 años, 20 años, ya facturaba. Facturaba, pero como colaborador a revistas de grupo a Chet Filipacci. Pero no me di de alta de Es autónomo que porque creo que tenías como al ser periodista, creo que tienes como hasta 6.000 euros o así, o no, tienes un y límite. eso ya te digo yo que no hay un límite. No hay un Bueno, límite. Podrían ponerlo, ¿eh? Podrían ponerlo. de eso podemos hablar otro día, ¿no? De la indefensión que sufre la gente que tiene que hacer un pequeño trabajo o una colaboración periodística y cómo muchísima gente se queda fuera Mm, del talento y de mm. la actividad, pues porque no tienen forma de poder facturar. Pero bueno, eso da Claro. para otro podcast. Pero la situación que yo me vi es que, claro, las facturas no eran pequeñas, no era
O sea, a mí me pagaban, por ejemplo, para cosas del servicio de deportes, pues me pagaban una pequeña cantidad que era irrisoria, era como una propina por ayudarles con algunos temas de deporte. Eso no hubiera significado nada. Pero claro, yo hacer una web, pues a lo tonto, pues yo no me acuerdo lo que les cobrábamos, pero a lo mejor les cobrábamos 600, 700, 800, 1.000 euros, ¿no? Pues ya eso era una cantidad, ya que en Hacienda, Sí, pues sí, que oye, Hacienda ya echa el ojo. Hacienda en esos años que te estoy hablando. Entonces, de repente dije a mis compis, oye, ya tenemos que. Nosotros es verdad que ya teníamos el proyecto, la idea, no sé qué. Hicimos la sociedad. Lo hicimos primero porque nos ¿Pero parecía que dónde la era como hiciste? ¿Dónde la hicisteis? ¿Dónde la hiciste la en sociedad, Luis? Madrid, en Madrid, En Madrid, en una asesoría. en una asesoría y luego en una notaría, claro. Y lo hicimos, ya te digo, pensando que era más serio de cara a cobrar por la universidad o lo que sea, que luego lo piensas es una chorrada, porque a mí la universidad me estaba pagando igual, siendo un gañán que iba por ahí Que y tienes una hacía. Tú pensabas que, al ser una empresa, vas a cobrar el doble, ¿no? De las, Sí, las, las mira, cosas. eso es uno ¿Eso de es los lo que grandes. pensabas? Claro, yo pensé que como siendo una sociedad eso era mejor. De hecho, a día de hoy todavía si tú te metes a buscar en cualquier página web, si será una sociedad o autónomo, uno de los puntos que casi todo el mundo te pone es que da mejor imagen. Sobre eso tengo una opinión muy Una particular. empresa, a ver, da mejor imagen si tienes una web de e-commerce y en vez de poner Javier López, pones Ecosistema e-commerce, Pues yo mi conclusión SL. finalmente ha sido, si tú facturas con una marca, pero luego tu NIF y tu nombre aparecen en factura, no sé qué, no pasa nada. La gente en general, sobre todo en determinados sectores, te va a valorar por el trabajo que haces y por el tú a tú, por la impresión que tú le das a nivel personal. Tú puedes tener una marca que sea, yo qué sé, Ecosistema e-commerce, por ecosistema ejemplo. e-commerce, Sí, sí, pero sí. que el NIF sea de una persona particular y que tú cuando factures ponga ecosistema e-commerce Javier López. No, es que mi sensación es ¿Qué es lo que he hecho? que va a pasar cero patatero ¿Qué es lo que he hecho? cuando Es eres lo que he hecho, autónomo. es lo que he hecho. De hecho, básicamente he mantenido el mismo tipo de factura, el mismo logo en el lateral arriba a la derecha, el mismo nombre, pasa que en vez de poner Javier López pongo Ecosistema e-commerce Y, SL, na- que y, así si me na- gusta. y na- y nadie puso ninguna pega. Y Nada. lo hicimos por un tema de eso, también un poco, también cuando arrancas una empresa, sobre todo cuando eres muy joven, tienes muchas expectativas y piensas que vas a estar ahí siempre. Entonces, oye, pues una manera de que todo quede bien desde el primer momento es hacer una sociedad. Pero es un error. Es un error porque luego aprendes Lean Startup y cosas de este tipo y te das cuenta de que la experiencia lo que te dice es que tienes que arrancar con algo que puedas desarmar muy fácilmente. Tienes que arrancar con un Lego con 4 piezas. Entonces tienes que ir, funcionar, testar y Porque, si. claro, tú, pues yo te sigo Sí, preguntando sí. porque es que vamos adelantando otros puntos del Ujú. episodio, pero es que vamos a ella, lo estás aunando perfecto, Luis, precisamente esto. Parece que te has leído la escaleta, ¿no? Que no te la has leído, Que no es el caso. que no es el caso, que no te la has leído. Que en este caso, tú, claro, porque eso son las cosas que cuando uno empieza, es decir, que empiezo como autónomo o empiezo con una SL. Yo he Claro. estado como autónomo casi 2 años, en este caso, hasta Y, que he hici- montado y- la empresa. y hiciste bien. O sea, en mi caso, nosotros teníamos que haber empezado como autónomo, aunque yo luego hubiera Pero llegado a claro, esa. pero ¿cómo llegas? Claro, yo todavía tengo dudas y tengo ahí Pero mira, dudas es de que. cómo, a qué parte pongo a cada uno, el tema de las Claro, retenciones. eso viene después, pero nosotros podíamos haber seguido facturando, yo hubiera facturado, hubiéramos hecho la marca, yo hubiera facturado, como yo lo veo ahora, ¿eh? También, claro, Claro, han bueno, pasado sí, muchos años, ¿no? hombre, y experiencia. Eh, claro, experiencia. Entonces, yo, lo ideal, y por si a alguien le sirve, yo hubiera facturado, uno se da de alta en autónomos, factura, porque además se ocurre una cosa, y es que nosotros durante casi 2 años es que no ganábamos dinero, o sea, se dice, no, y luego repartes, pero ¿qué repartes si no hay dinero? Si no estábamos, sobre todo cuando arrancamos una empresa, que no teníamos inversores, que no teníamos nada. Si es que durante muchos meses se nos iba el dinero prácticamente en comprar el ordenador, en pagar Asesoría, en asesoría. en pagar un alquiler que nos dejó un profesor, Emilio Sola, al que siempre estaré agradecido por sus enseñanzas y por todo, y porque nos ayudó, fue de las pocas personas que nos ayudó de forma sincera junto con nuestras familias, que yo lo pienso ahora, y si no voy a ser por mis padres, que fueron los primeros inversores en mí, porque yo durante mucho tiempo, yo la gasofa que le echaba al Fiat Punto que tenía para ir a ver a los clientes, era el dinero que me daban mis padres. O sea, no generábamos tampoco unos grandes ingresos. También éramos desastrosos con el tema de la pasta. O sea, no teníamos un gran control. Y además teníamos la sensación al principio de que teníamos que como que ahorrar mucho. O sea, era como que teníamos una obsesión tremenda por no pagarnos, por no gastar dinero, entonces empezamos a acumular dinero. Luego descubres que una sociedad debe tener dinero en el banco, pero sobre todo, claro, lo que tiene que hacer la sociedad es funcionar hasta que, claro, aprendes, vas teniendo como pequeñas crisis, y esa fue una de las pequeñas crisis, ¿no? De llegar y decir, oye, chicos,
tenemos que cobrar algo, aunque sea poco, todos, y empezar a gastar para que la empresa funcione. Y de repente fue como, bueno, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Luego tuvimos otras crisis como Estuviste, las de... estuviste sin gastar, estuviste sin sueldo. Es decir, antes cobrabas un Mm, sueldo. sí, no, tú no cobraba ningún sueldo, estuvimos sin cobrar sueldo mucho tiempo. El sueldo se nos iba en pagar mis autónomos, en pagar los gastos de la sociedad, en pagar la gestoría, en pagar, fuimos comprando ordenadores, pues iba, claro, comprábamos 3 ordenadores, pues tú fíjate, 3 ordenadores para nosotros eran 6 meses de trabajo. 6 meses de trabajo, eran 3 ordenadores, pantallas, no sé qué, o sea, el hosting, o sea, íbamos cogiendo clientes. También gastábamos mucho en gasofa, en gasolina para ir de un lado para otro. Es decir, teníamos muchos gastos ahí pequeños. Y luego además tuvimos un problema, que fue otra de las pequeñas crisis que tuvimos, era que nosotros facturábamos a la universidad. Pero te va a llamar esto muchísimo la atención. No tiene que ver y no es un caso que le ocurre al resto de la gente. Cuando yo cobraba pequeñas colaboraciones, me daban yo hacía una web, no sé qué, y cuando no era autónomo, pues claro, me pagaban muy rápido, me pagaban a los 2 meses. Yo hacía esto, se pasaba lo que fuera del pago y a los 2 meses yo tenía el dinero en mi cuenta, incluso menos. Cuando fuimos una sociedad, pasamos al mundo del pago de las entidades públicas. Y entonces yo me acuerdo que generamos como 3, 4 facturas, porque además nosotros al principio llegó un momento en que le dijimos con la gente con la que trabajamos, oye, esperad un poco, que vamos a crear una sociedad. Entonces estuvimos ahí un par de meses que no facturábamos a nadie, ¿no? Entonces no facturaba a nadie. Cuando creamos la sociedad de repente, pues ya facturamos ese dinero y lo hicimos a cargo de la Ujú. sociedad. Claro, ¿qué ocurrió? Que de repente habíamos generado facturas y el primer golpe, claro, no estás formado. Entonces yo de repente llego y digo, pues hemos facturado, qué bien. Imagínate, nos habíamos juntado con 5 o 6 mil euros en facturas. Éramos felices. Me acuerdo que lo celebramos, Pero. pero no las habíamos cobrado, con lo cual llegó el IVA. Llegó el IVA. Llegó el IVA y yo tuve que primero pedir prestado pedir prestado a mis padres. Tuve que pedirles algo de dinero y luego con eso tuvimos En que... aquella época era un 16, ¿no? No me acuerdo, pero vamos, que fue un primer palo. Y luego fuimos al banco y me acuerdo que en el banco pues nos hicieron el primer factoring de la vida y aprendimos que cuando tienes una sociedad hay que ir al banco, empresas, a que te ayuden. Y que te ayuden pues cuesta dinero, aunque también debo decir que si en ese momento pues no nos hubiera hecho una mano, pues igual, pues no sé en qué situación hubiéramos estado, aunque nos costó mucho dinero ese factoring, pero de facturas. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo podría Factoring, seguir... factoring, para que lo entienda todo el mundo, es una especie de producto que venden los bancos para poder tener liquidez para pagar precisamente Te cosas compran como las, el IVA. te compran las facturas. Vale. Te compran tus facturas y ellos te pagan con Con un con un, porcentaje de con un comisión. porcentaje que me acuerdo que en su momento era bastante bruto, pero que no salvó el culo, básicamente. Pero bueno, que yo si lo hubiera pensado, yo hubiera sido autónomo, hubiéramos hecho luego nosotros, o no, como no repartíamos dinero, pues no hubiera pasado nada y en un momento dado, pues a repartir, aunque esté mal decirlo, igual alguien me persigue a la gente tributaria, pues ya hubiéramos repartido como fuera el poco dinero que hubiera surgido de eso. Y una vez validado el negocio, que es lo de siempre, una vez validado, pues sí, y hubiéramos creado la sociedad. Además, nos hubiera ayudado en dos cosas. Mira, nos hubiera ayudado, primero, a validar el negocio, que el negocio cambió mucho. Porque, fíjate, nosotros hicimos un pequeño episodio de Lean Startup sin saberlo. Nuestra idea cuando creamos, o la idea de crear la sociedad era dar servicio a la universidad creando material pedagógico y webs relacionadas con la educación. Ese era nuestro sueño, es lo que habíamos querido hacer dentro de la universidad, no lo habíamos conseguido y dijimos, bueno, pues lo hacemos fuera. Viendo que a mí nos habían contratado cosas de ese tipo, pues hacerlo como una sociedad. Entonces, bueno, pues ahí era la primera idea. Ujú. Claro, pronto nos caímos del guindo, nos dimos cuenta de que esos proyectos no daban para pagar 3 salarios ni haciendo las proyecciones más optimistas del mundo. B, Porque los tres hacíais webs, ¿podíais hacer los tres webs? ¿O había uno que hacía el tenía programador? una socia que podía hacer también diseño, pero sobre todo se ocupaba de temas de maquetación, que también hicimos cosas muy chulas de maquetación, cosas muy guapas de impresión, ¿Te eh, refieres a revistas? programas, hacíamos cosas para departamentos, nos pedían a lo mejor un programa de asignaturas, pues todo eso lo maquetábamos y lo hacíamos. Y luego, por ejemplo, mi socio era más programador, y yo me ocupaba del frontend. Yo era sobre todo hacía diseño de frontend, que me ocupaba todo el tema de HTML, CSS y del propio diseño, y luego pues ejercía junto con mi socia un poco de ejecutivo de cuentas. Ella tenía unos clientes, sobre todo la parte de print, y yo me ocupaba de todo el tema del online. Entonces, bueno, luego nos dimos cuenta de que, claro, empezamos a abrirnos a pymes de aquí, del corredor, de El Alcalá y tal. corredor, sí. Y de repente, pues en escasamente un año y medio eran
el 70% de la facturación. Pero claro, también a la vez te dabas cuenta de que son clientes muy intensivos. Muy intensos y muy intensivos. O sea, son clientes muy cercanos que molan mucho, pero por otro lado eran clientes que no les puedes facturar mucho porque todo les parecía muy caro, pues da mucho trabajo. Eran cosas como que era bonito, pero era muy intensivo Ya. y duro de llevar. Era mucho guerra de trincheras eso. Claro, pero tú fíjate, hay un primer cambio, ¿no? Primero trabajas por universidad, luego haces algo parecido para pensando en trabajar solo para la universidad, solo para instituciones educativas, luego ya te abres a la pyme, que es, digamos, lo más al contrario que te podrías imaginar, que es la batalla pues, de la pyme y demás. Pues mira, en algunos de esos dos procesos seguramente hubiéramos aprendido porque luego esos procesos también modificaron los roles dentro de la empresa. Y además no todo el mundo podía dedicarle el mismo tiempo. Claro, porque tú, por ejemplo, tú montaste la empresa con 2 socios más, pero yo, por ejemplo, he montado la empresa solo. He montado la Solo. empresa sin socios. Bueno, he metido ahí he vendido algunas. Hay un truco que es que tú puedes hacer, a ver, hay 2 tipos de denominaciones cuando montas una empresa, principalmente SL, no SA, aparte de SA, que no voy a hacer sociedad anónima, si me refiero cuando montas una sociedad limitada, ¿vale? Puedes montar una SL o una SLU, una sociedad limitada unificada. Unipersonal. Unipersonal, eso es. Unificada, me he ido yo con el comercio Unificada. unificado, lo tengo en la cabeza. Pues resulta que cuando montas una sociedad limitada unipersonal, es cuando tú eres el único administrador y tienes todas las acciones. Tú, en tu caso, si por tema de imagen no quieres hacer una SLU, quieres hacer una SL, lo que haces es, pues de las 3.006 acciones, pues le das una a un amigo, a tu madre, a tu padre, a tu mujer o a quien quieras. La Y así SLU puedes crear y haces la SL. La SLU que tiene también yo lo consulté hace tiempo, ¿no? El problema de la SLU es que tienes que demostrar que eres una sociedad y no un autónomo, porque entonces si no Hacienda dice, tú lo que estás haciendo no es usar una sociedad en lugar de ser autónomo, que es que eso también podemos hablar de eso, o sea, no es lo que tú quieras ser, es lo que tu actividad te permita ser. Es decir, hay gente que coge y dice, voy a hacer una sociedad por esto y por esto, pero como Por en el el tipo momento... de actividad que hago, voy a hacer esta sociedad Sí, porque estoy facturando tanto X. Y bueno, claro, que dice Hacienda, ¿cómo que como autónomo tú facturabas en red no, alto? Hacienda te dice, vale, pero tú eres una sociedad, pero realmente no actúas como una sociedad, actúas como un autónomo. Y como vivimos en el estado en el que vivimos, pues te puede crujir. O sea, cuando seas una sociedad, y eso es un punto importante, y yo lo que le recomiendo a la gente es cuando quieras ser una sociedad, tienes que actuar como una sociedad. Es decir, tienes que contratar, tienes que hacer cosas de sociedad, de empresa. Si no, eres, entre comillas, un autónomo con una SL. Yo he metido un becario ya. Yo he Bueno, metido lo un que sea. becario. El caso es que en esa transformación, seguramente, o cuando tú empiezas de una manera más, digamos, más flexible, más corsaria, como digo, como autónomo, aprendes Corsaria. muchas cosas. Sí, porque el corsarismo en el sentido positivo de que tú te adaptas. Cuando nosotros empezamos la sociedad, hicimos un reparto, y esto lo va a entender muchísima gente que me oiga, muy igualitario. 33,33. 33,3 para todos, porque éramos amigos, familia. ¿Cómo? Pues si eso hubiera a lo mejor pasado 2 años después, pues yo no es que lo hubiera hecho, estoy convencido de que los tres hubiéramos estado de acuerdo en que eso no hubiera sido lo ideal. Hubiera sido que en función ya de esa experiencia, del trabajo aportado por cada uno y el valor, que es más importante que el trabajo, el valor aportado por cada uno, pues a lo mejor ese sistema o esa forma de valorar a la sociedad hubiera sido distinta. Al menos hubiera sido mi planteamiento, honradamente. O Sí, sea, o por el tiempo, o porque al final uno está por más el tiempo. ojo, va, Claro, porque pero te digo una por cosa, y otra cosa importante, el que está como administrador único, siendo la responsabilidad de autónomo, es que Hacienda va por ti. Es que como bueno, falle pero algo, Hacienda va por ti, no va por por tus otros socios, va ah, por ti. por distintas razones, lo que te tienes que dar cuenta es que una sociedad limitada no es una asociación cultural, no es una No, peña, no. es una sociedad, y como es una sociedad y tiene corresponsabilidades, pues tienes que hacer las cosas equilibradas, o mejor dicho, no equilibradas, tienes que hacer las cosas dependiendo de ese valor. O a veces puede ser tan sencillo como, bueno, ahora toca crear una sociedad. ¿Quién tiene pasta para crecer? ¿No? Hacer como una especie de ampliación de capital Tiene pasta. por la brava. ¿Quién tiene pasta? Porque hay muchos factores. Para mí es trabajo, valor y dinero.
que son las 3 cosas sobre las que se sustenta una empresa. Si ese equilibrio de trabajo, pues porque claro, tú también puedes ser un animal currando, pero si realmente el curro que tú haces es un curro que aporta un valor reducido, pues hay que ponderarlo. Si tú aportas un valor de la leche, un valor increíble, pero no aportas ni un duro y tampoco puedes aportar muchas horas, pues ojo, también hay que tenerlo en cuenta. Y a lo mejor tú ni aportas valor por tu trabajo, pero tienes suficiente dinero como para hacer que la sociedad tenga un capital que la haga crecer, porque eso es otra cosa que te das cuenta muy pronto. Mucha gente, por ejemplo, también, y yo siempre lo aconsejo, cuando tú creas una sociedad, sobre todo cuando lo haces con socios, crear una sociedad sin dinero es una pinchamba. O sea, eso no, o sea, sobre todo para determinados tipos de actividades. No tiene sentido. Yo, para mí, no es ¿No algo. metisteis dinero? Imagino que no metisteis dinero, Nada, metiste los 3.000 euros perdimos los correspondientes y punto. 1.000 euros cada uno y creo que al poco tiempo lo sacamos porque había de comer. O sea, no, empezamos una sociedad como empiezan de verdad muchísimas en España y ese es el problema. Entonces, claro, dices, vale, ¿y cuándo hacer una sociedad? Pues cuando te comportes como una empresa, cuando tengas los riesgos también de una empresa para tu capital, porque yo en aquel momento, si la empresa ha subido al garete, pues no hubiera tenido ningún riesgo para mi capital, porque yo en ese momento era un chaval que primero no generamos no generamos ninguna deuda, porque No una cosa tenías, es que no tenías propiedades tampoco, no tenías pisos ni nada, bueno, ni un Fiat Punto. si hubiera venido a Hacienda, se habría llevado mi Fiat Punto, es lo único que se hubiera podido llevar. No, pero una cosa, el Fiat Punto no estaba asociado a la sociedad, entonces no te podría tocar el Fiat Punto, estabas Si limitado. hubiera sido autónomo, digo, si hubiera sido autónomo. Si hubiera Si sido hubieras sido autónomo, autónomo, sí, si hubieras sido autónomo, respondes con tu patrimonio. Vamos a hablar de esas obligaciones fiscales, Luis, ¿vale? Porque una cosa es, ¿en qué momento? La pregunta clara es, hemos estado hablando de en qué momento es mejor tener una empresa que ser autónomo, que lo acabas de decir, diciendo, oye, cuando tengas pasta, no porque montes una empresa de estoy como autónomo, ahora me voy a montar una empresa para, yo qué sé, facturar las IVAs, ¿no? O para compensar los IVAs. Y eso es en un este error. caso, Eso es un error también de bulto, un error perdóname, de pero esto bulto. hay que decirlo. La gente dice, no, me voy a hacer autónomo, me voy a hacer una sociedad porque así me voy a desgravar el coche, la casa, los gastos del No, no, teléfono. no, 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 ni se te ocurra meter Eso el no. coche que van a por ti con el cuchillo entre los dientes. Es No, lo no, primero que se fija, ¿eh? pero que hay muchas cosas. De empresa. No, pero hay muchas cosas. Hay gente pues que, porque se ha creído el mito ese del autónomo, ¿no? El autónomo estafador, el autónomo que tal. Es que yo conozco, todo el mundo conoce a un autónomo. O sea, yo conozco un autónomo que se desgraba, tal, menudo chollo tiene montado. Bueno, pues corre, hazte autónomo. Siempre animo, ¿eh? Yo siempre animo, corre, al cepo. Al cepo. Pues en ese caso, precisamente, ¿cuándo es un buen momento para montar una empresa? Pues si estás siendo como autónomo, yo por ejemplo he montado una empresa por una simple razón. Al final, montar una marca de ropa y zapatillas no la veo montándola como autónomo y me veo obligado a montar una sociedad para poder dirigir ese proyecto, tanto a nivel de imagen y a nivel de control de costes. Es decir, ya te empiezas a meter con compras de fábricas, te empiezas a meter con una serie de actividades que a nivel de autónomo me veía muy corto, muy limitado en ese sentido. Y también que al final, como tú muy bien dices, hablando de las obligaciones, tú como autónomo respondes con tu patrimonio total, personal, y tú como una empresa respondes con el patrimonio de esa empresa. Es decir, que si tú, la empresa, te va fatal y no logras arrancar, la cierras y chimpún, ¿vale? Bueno. Bueno, la cierras y chimpún, La tralalá, cierra- la cierras, cerrar una. la cierras y tienes que hacer concurso. Bueno, me refiero a que no van a ir a por ti a quitarte el piso si no está Sí, a casa, si no cuidado. está, ojo, si no está metida dentro de la empresa. Pero ojo, cuidado, porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Si tu empresa cierra, o sea, tienes que tener mucho cuidado porque puedes hacer una administración, creo que se llama administración dolosa o algo por el estilo, te puedes meter en un lío. O sea, la empresa tiene que cerrar porque tiene que cerrar. O sea, porque, de hecho, mi sensación, y que hay gente que nos escucha a lo mejor tiene más experiencia que yo en esto, una sociedad Pero tú no puedes. eso es cuando ya tienes incluso, es decir, esa administración dolosa la certifica un fiscal, ¿no? No lo sé, no sé el proceso, pero que hay que tener mucho cuidado, que una sociedad no es mañana cojo, me he hartado de tener una empresa y la cierro La así cierras y y chimpún. la cierro porque patata. No va así. Tú tienes compromisos, tienes una serie de deudas. O sea, o Cuesta sea, dinero cerrar una empresa, ojo, ¿eh? No cuesta. cuesta dinero apenas dejar de ser autónomo, pero sí cuesta dinero cerrar una empresa. Bueno, tú además es que tus autónomos te lo puedes congelar. Tú, que hasta donde yo sé, tú puedes parar de ser autónomo porque no te va bien Sí, unos meses y lo te das sí. de alta. Entonces, por eso yo defiendo mucho la figura del autónomo en los arranques,
Porque cuando no te estás Es muy jugando flexible, tanto es muy flexible. al principio nada, pues bueno, pues ya está. O sea, no. Ojo, importante, ¿eh? Ojo como autónomo que te pongas a comprar, a hacer compras y a tener impagados que respondes con tu patrimonio. Claro, claro, sí, sí, bueno, pues de eso tienes que tener Insisto, cuidado, claro, sí, sí. insisto. Pero bueno, pero cuidado con también que pensar que la sociedad no te blinda de todo eso. Y luego con la sociedad lo que adquieres es toda una serie, aparte de que el coste es mucho mayor, pues lo como sociedad quieres una serie de compromisos. Aunque es verdad que hay una cosa, y es que muchas veces cuando salen determinadas leyes y tal, siempre se dice, eso es que son las sociedades, le afecta a sociedades. Y no es cierto. Luego te lees muchas leyes y dice, sociedades y autónomos, por ejemplo, LOPD. Hay un cambio en el OPD y eso le afecta. No, no, te afecta a ti también, eres autónomo. Ya, bueno, porque eres un autónomo que curro en casa, tal, soy un gañán. Da Ah, bueno, igual, pues que da lo igual, te sepas. afecta, te Que afecta. sepas, que sepas que el Reglamento General de Ah, Protección de Datos te afecta igual a ti. O sea, que como seas un gañán que está en casa en pantuflas, pero manejes datos de alta incurria. sensibilidad o no sé qué, no sé Sí, 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 cuántas, sí. Y los tengas en Google Drive, pues ojito, ¿eh? ya tienes un Jari. O sea, ya lo tienes que tener Ujú. claro. Pero yo creo que la sociedad, sobre todo, es un momento en el que te lo tienes que pensar muy bien, porque tú lo has dicho, es un matrimonio. Tanto es un matrimonio, si lo haces solo, es un matrimonio con la administración. Y si lo haces con socios, sois socios, casándose entre vosotros y con la administración, los bancos, porque eso además me encanta a mí me gusta mucho hablar de la parte del ecosistema de una sociedad, porque una sociedad al final te das cuenta de que es una relación en la que tú te juntas. Tú tienes una relación familiar que podrías juntar a todos en Navidad y sería muy divertido entre tu gestoría, el banco o los bancos, porque puedes tener varios en algunos casos, Ujú. la agencia tributaria, la tesorería, administración local y regional y, bueno, pues ya si tienes empleados con tus empleados. Tú tienes una serie de familias, una serie de Me grupos veo, ahí. me veo en esa fiesta pagando toda la fiesta y yo con mi plato vacío. Bueno, pues a veces pasa, pero lo que tienes que tener claro es que en esa cena no es yo monto una sociedad y ya está, no. Hay un montón de gente que de repente se va a sentar en tu mesa y tienes que hablar con ellos y tienes que trabajar con ellos. Y cuando eres autónomo es menos, es un poco menos, es un Es un poco poquito menos. menos, es un poquito Pero menos. es un poco menos. La sensación es que pasas en otro sitio tienes que poner el mantel bueno y cuando eres autónomo te puedes conformar con el mantel de papel. Puedes hacer un poco ahí de momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que el momento clave, yo creo que también hay que saber asesorarse. También hay un límite que yo creo que es fundamental, que es lo que tú facturas. Hay una cantidad en la Ahí que también tú. influye bastante el tema Ujú. de montar una sociedad. Aparte de la actividad o del tipo de actividad que realices, es cuando estás facturando y ya dices, ¿cuál es el límite de facturar una empresa? Es decir, pues cuando estás facturando a lo mejor 40, 50, bueno, Pero ingresando neto 40, 50, con a lo con mejor ya te ese empieza allí. con esa nota al pie que te digo, no basta con Nota al que pie, digas, ¿eh? Por que no supuesto. digas, Esto no no es en basta. plan de a partir de 40 te montas una empresa. No, Claro, no me pilléis porque al pie de la porque letra. porque si vas a hacer lo mismo que hacías como autónomo, como sociedad, volvemos a lo que decía antes. Tú tienes que ser, si te cambias de sociedad, es para ser una sociedad, no para ser un autónomo que quiere ahorrarse pasta. O sea, o al menos no debería ser ese el espíritu, según lo que a mí todo el mundo me ha asesorado, porque esa pregunta me la ha hecho cientos y cientos de veces. Si Ujú. yo debería dar un paso en ese sentido a veces. Y lo que te dicen es, no, ten cuidado, porque tú tienes que tener en cuenta que tú tienes que ejercer como sociedad. Entonces, bueno, yo lo que sí que creo es que, por ejemplo, cuando eres autónomo, también tienes que trabajar como autónomo. Es decir, yo, por ejemplo, veo mucho a los creadores de Amén. contenido. No, me refiero a que cuando a jugar entre autónomos, pero cuando contratas, tienes nóminas, sí que creo que ya tienes que ser una Mm, sociedad. Yo creo que ya, mm. aunque los autónomos pueden contratar, creo que para contratar, hasta donde yo sé, es más Sí, positivo ser una puedes sociedad. contratar. Puedes Ujú. tener autónomos o no contratar o directamente pagar a otros autónomos. Eso es Ojo, justo lo que te digo, que yo, si la gente está en autónomos, trabajaría con otros autónomos. Ya meterme en nómina sin ser una sociedad ya más complicado. me pondría mucho más nervioso. Es más complicado. Luego está lo del tema de dónde creas la empresa, porque yo te preguntaba dónde la habías hecho tú. Me dijiste que directamente con la asesoría y luego en una notaría. Y yo estuve mirando las dos opciones de hacerla, porque más o menos montar una empresa, y ya cuento un poco la película, te cuesta aproximadamente, lo tengo súper fresco, como unos 1.000 y pico, ¿vale? 1.300, 1.400 euros, te cuesta montar una empresa. Ojo, que si tú, eso lo monté, es lo que cuesta montar una empresa con una asesoría. Que si tú tienes que montar una empresa, no te quieres gastar ese dinero y es una empresa mucho más sencillita, te puedes ir a un punto pay.
¿vale? En un punto PAE tienen acuerdos con notarías, tienen ya el borrador de los estatutos de la empresa, y te cuesta 500, 600 euros, no te cuesta más, ¿vale? Es la mitad de barato. O sea, montar una empresa en un punto PAE, en un punto de acceso al emprendedor, que son puntos gratuitos que hay repartidos por todo el territorio, en el que te ofrecen asesoramiento gratuito, no te cobran, y si necesitas ayuda para montar una empresa, ellos te asesoran, te guían, pero yo estuve a punto y no lo hice por una simple razón, porque resulta que los estatutos que te ofrecen en un punto PAE no los puedes cambiar, ni una coma. Es decir, cosas como que tú quieres, como administrador, quieres facturar a la sociedad, ¿vale? Eso lo pones en unos estatutos. El administrador puede facturar a la sociedad. Pues en un borrador de un punto PAE no lo puedes poner, no lo puedes incluir. Entonces, hay muchas cosas, muchos detalles que yo cambié. Oye, vamos a cambiar esto, cambiar lo otro, el tema de algunas cosas con los temas de actividades económicas, bla, 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 bla. Pero claro, estás diciendo, ostras, pero que si quieres montar una cosa muy sencillita, muy sencillita, muy sencillita, sin nada de complicaciones, claro, yo metí como 6 o 7, no, metí más de 6, metí 7, 8 actividades económicas de la empresa. Tú puedes poner la principal y luego todas las que quieras, ¿vale? Pues también tienes que tener en cuenta que a la hora de montar esa sociedad, oye, es que me cuesta 1.400, ya, pero majo, es que ahí tienes la libertad de poder modificar los estatutos de tu Bueno, empresa. en todo caso, lo triste es que frente a otros países, yo no voy a ¿Y poner tardas? ¿Y tardas? yo no voy a poner en el caso, ¿Tardas? Casi 2 meses. no voy a poner los casos de este tipo Estonia, que lo haces en, No, en una hora, en en un una día. hora. En una hora no sé, pero en 24 horas la puedes hacer. Pero es que Pero aquí tardé 2 meses. 2 ah, malditos meses. eso forma parte de la burocracia del boato, del que tiene que haber 6.000 personas implicadas para hacer eso. Igual que tú en una sociedad, pues lo tienes que especificar y luego si te cambias, tienes que hacer. Es que la gente no se hace la idea, pero tienes un libro de socios, hay una serie de cosas que la peña Buah, no se. buah. No, El no, libro de no, socios, el pacto de no, socios. Eso da para tu podcast, ¿eh? no, el pacto de socios es otra cosa. El libro de socios, cuando tú tienes las resoluciones que tú tomes en la junta, tienes que anotarlas ahí en este documento. Es que no sé si es el nombre, igual me equivoco, igual estoy metiendo la pata, pero lo que te quiero decir es que, bueno, que hay muchas cosas que la gente no se hace a la idea de eso. Entonces, por eso yo, frente a otros criterios, soy mucho más pro autónomo Sí, mucho más sencillo. en los arranques, y Mucho mientras más que no haya sencillo. mucha pasta en juego, que meterte en una sociedad. Creo que la sociedad tiene también tiene un factor cultural neuronal que hace que parece que hasta que no creas una sociedad, como que no es una empresa de verdad, tienes el anhelo. Además, si te gusta el mundo de la empresa y de la economía o del marketing, es como yo quiero tener mi sociedad. Yo creo que hay un poco de eso también, y hay como una especie como de crear algo. Parece Sí, es que es como voy ya a soy crear. emprendedor, tengo mi empresa, creo mi empresa. Claro, pues yo Ya creo que enfocado. pues son las típicas mierdas que hay que dejar de lado. Vamos a dejar esas mierdas. Sí, hay que dejar esas mierdas, hay que dejarlas de Vamos lado a dejar porque. el romanticismo y vamos a hablar bien, porque Hacienda no es romántica en absoluta. Hacienda, No, pero te insisto, en esa mesa ni Hacienda, ni el banco, ni nadie. O sea, hay gente que te ayuda un día y no te ayuda al otro. O sea, yo creo que, sabes, que yo siempre, sabes que te digo muchas veces que yo no quiero ser pesimista ni tal. Otro autónomo, otro ejecutivo en empresa lloriqueando. Pero bueno, que todo lo contrario. Solo digo el consejo de somos un optimista informado. no, sí, exacto. Un optimista es un pesimista mal informado, que decían. Entonces, eso creo que fue Cole que lo decía, de típico, no me acuerdo. Pero bueno, la realidad es que lo que sí quiero, lo que siempre me gusta avisar a la gente es: no hagas una empresa si no sabes, no tienes una idea buena o un producto bueno. O sea, eso debía hacer una sociedad porque vamos salvo en cosas muy utilitarias, pero hacer sociedades, que yo veo gente que a lo mejor hace una sociedad para una cosa que digo, pues igual no, ¿sabes? Hace falta, ¿no? No me metería en ese lío para hacer una sociedad, ¿sabes? Pues igual digo también que la gente tiene mucha ansiedad por crear una sociedad. No, hemos tenido una idea, vamos a hacer un business, vamos a crear una sociedad. Espérate, tranquilo, chico, pues si no has ni validado. Es que no has validado si te llevas siquiera bien con el que tienes al lado. Es que yo, una de las cosas que tengo ahora mismo, o sea, de las mejores, es que yo me llevo muy bien con mis socios. Entonces me da una tranquilidad Menos de mal, espíritu. menos mal, menos mal. ¿Sí? Pues tengo una tranquilidad de espíritu de la hostia. Pero la realidad es que tú con el de al lado no sabes cómo te vas a llevar, porque todos nos llevamos de puta madre cuando
cuando todo va bien, pero cuando la gente cosas van mal, pues la gente ya, pues, y sobre todo, y no siquiera, ni siquiera cuando vayan mal, sino porque la vida cambia, la vida evoluciona y la gente tiene otras prioridades. Ya está, la gente que tiene otras prioridades en su vida, ya, pues de repente la gente pues quiere volcarse hacia una cosa, hacia otra, entonces, caution, hay que primero comprobar cuál es el rollo, la gente cómo está. Yo creo que en esas situaciones cuando más validas el negocio y lo que tienes. Y luego que en los negocios generalmente, ningún plan soporta el primer contacto con el enemigo. En este caso es clarinete. O sea, tú empiezas como empecé yo. Hacen un proyecto educativo, jiji, jojo. A los 2 años estamos haciendo web para academias de idiomas y para todo aquel que necesitara una web porque había que facturar, había que comer. Absolutamente. Nos hemos quedado muchas cosas en el tintero, Luis, como tu segunda empresa. Nos hemos quedado ahí muchas cositas, ¿eh? Sí. Muchas cositas y muchos aprendizajes. Pero bueno, lo podremos ver en otro episodio de Ecosistema e-commerce y en otro episodio de Casual Friday, porque ya con esto llegamos al final de esta edición número 24 de Casual Friday, a las puertas de verano. Y luego, pues en este caso, creo que si tenías la duda de si trabajas y emprendes y montas una empresa, cambio de autónomo a empresa, creo que todavía vas a seguir dándole vueltas, porque esto hay que seguir dándole rodadura, Luis. Hay que seguir dándole rodadura, yo creo, en otro episodio. Es que no es fácil, no es fácil. O sea, no es una decisión fácil para tomar. No es una decisión fácil. Bueno, lo que pasa es que la de autónomo es más fácil porque ahí sí que te haces a un subscribe cuando quieras. Un subscribe y subscribe. Subscribe y un subscribe. Pues nada, espero que esto te sirva de lección y te puedas un poco barruntar en tus vacaciones si tienes la capacidad de disfrutarlas. Si te ha gustado, valóralo con 5 estrellas, suscríbete al canal de YouTube, comparte el episodio con quien creas, con un emprendedor, con un no emprendedor, con el que tenga empresa, con el que sea autónomo, con el que te dé la gana. Y los escuchamos cuando, pues el mes que viene, con un nuevo tema que espero que te ayude a ver las cosas de otro modo. En la edición número, Luis, 25 de Casual Friday. Qué buena rima, qué buena rima. Sí, no sigo. Y el próximo martes, la semana que viene, con otro episodio de Ecosistema e-commerce en el formato habitual. Sed felices, a darlo todo y a hacer cosas. ¡Adiós!